Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Dennis Small de la organización LaRouche. Este es el informe semanal del lunes 10 de noviembre. Eh, Estamos hablando el lunes de la semana en que probablemente para mediados de semana estará llegando por las costas de Venezuela el portaaviones más grande del mundo, que es el portaaviones Gerald Ford de Estados Unidos, con una flota de barcos adicionales y buques de guerra que son realmente formidables en cuanto a acciones de guerra. Ya con los otros preparativos que se han hecho en esa región, se está juntando una fuerza tan grande que algunos expertos piensan que no se puede juntar una fuerza así sin usarlo de alguna manera u otra. Por otro lado, hay quienes afirman, y posiblemente sea verdad, que el presidente Trump todavía no ha tomado la decisión sobre lo que va a hacer con lo de Venezuela. Las declaraciones son una cosa, los hechos son otros, pero la situación es realmente extremadamente peligrosa, no nada más para Venezuela, no nada más para el resto de los países de Iberoamérica, sino también para los mismos Estados Unidos, porque aquí estamos ante una violación de la ley internacional, una violación de la soberanía y una acción militar cuyo propósito, al final de cuentas, estratégicamente, es asegurar que ninguna de las naciones de la región, ya sean de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo, puedan tener una relación soberana con China, con el BRICS, con las naciones de la mayoría global que están avanzando en su economía. Esto es algo que los señores de Wall Street y la City de Londres no quieren permitir de ninguna manera, y todo el despliegue que estamos viendo en el continente, y no nada más lo de Venezuela, obedece esa orientación estratégica singular. Ahora, es de importancia especialmente para los países de Iberoamérica que sepan que dentro de Estados Unidos hay una oposición importante y creciente ante estas acciones, estas actividades del presidente Trump. Esta semana, un grupo que se llama Veteranos Profesionales de la Inteligencia por la Cordura, los VIPs, sacaron una declaración. Los VIPs son bastante importantes. Ellos son gente que, como dice su nombre, habían estado en los servicios de inteligencia, pero la mayoría salieron cuando en rechazo, en repudio a lo que estaba ocurriendo y en protesta por la dirección en que los estaban llevando. La guerra de Irak, lo de Libia y cosas parecidas. Y tiene gente tan importante como Ray McGovern, Graham Fuller y otros. En este caso, sacaron una declaración el 5 de noviembre dirigido al presidente Trump, donde dicen: estamos profundamente preocupados por el rumbo que parece estar tomando Estados Unidos en su política hacia Venezuela, y le instamos, señor presidente, a que exija a la comunidad de inteligencia que le proporcione un análisis claro, sin filtros, y que diga la verdad al poder. Y dicen que le están dando mala información al presidente, que está actuando en base a la idea de que esto va a ser muy fácil, tan fácil como lo fue Afganistán, tan fácil como lo fue Irak, que solamente produjo destrozos. Dice el comunicado: ya hemos visto esto antes, incluyendo las falsas acusaciones sobre armas de destrucción masiva en Irak. Están haciendo referencia al supuesto papel del cártel de los soles en el narcotráfico, Maduro como disque jefe del narcotráfico en Venezuela y otras invenciones. Y dicen ahí lo que también hemos documentado claramente, que Venezuela de ninguna manera es el centro del problema del narcotráfico. Bueno, el problema del narcotráfico tiene su centro en Londres y Wall Street, que son los que lavan $1 billón al año de dinero sucio del narcotráfico. Y todo el aparato de narcotráfico SA, como lo hemos denominado, obedecen esas directrices centrales entre productores, consumidores, distribuidores y todo lo demás. Pero en todo caso, Venezuela no juega un papel, ni los agentes de
en Venezuela de narcotráfico, o sea, juegan un papel central verdaderamente. La mayoría de las drogas iberoamericanas pasan a Estados Unidos por la ruta pacífica, pasando por Centroamérica, México y todo lo demás. Todo controlado desde Wall Street. Ahora, regresando al tema de Venezuela como tal, Rusia se ha pronunciado muy claramente. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, dijo lo siguiente, que cualquier escalada solo llevará a problemas mayores. Este tipo de agresiones directas conducirán a empeorar la situación en vez de llegar a una solución de los asuntos problemáticos que tienen toda la posibilidad de que se resuelvan jurídicamente y diplomáticamente dentro de un marco legal. Ella pasa a recordar los casos de Irak y de Afganistán y terminó diciendo, nos solidarizamos con la dirigencia venezolana en la salvaguardia de la soberanía nacional en medio de una compleja situación internacional y regional. Eh, Le han preguntado a diferentes portavoces rusos que si Rusia va a suministrar material bélico a Venezuela y lo único que han dicho es que tienen acuerdos con Venezuela que incluyen aspectos de seguridad y que van a cumplir todos los requerimientos. Lo que no es cierto, como lo han dicho algunos medios en Internet, es que Rusia ha mandado buques de guerra que podrían poner misiles Oreshnik y cosas por el estilo. Esas son versiones falsas con la idea de atizar el avispero, de crear más problemas. Eso en cuanto a Rusia. Lo que también es muy importante es que casi la totalidad de los países de la región, de toda Iberoamérica, han protestado de forma muy firme en contra de lo que se avecina en Venezuela, básicamente diciendo que si esto se le hace a Venezuela, se puede hacer y lo van a hacer con el resto de los países. Y es particularmente notable e importante que Brasil, no solo porque es el país más grande y poderoso de la región, sino porque la relación diplomática entre Brasil y Venezuela ha tenido sus dificultades y problemas. Pero a pesar de eso, Brasil se ha pronunciado muy claramente que se oponen totalmente a lo que está ocurriendo y por lo tanto tiene un peso mayor todavía. Celso Amorín, el asesor especial de Lula sobre asuntos internacionales, dijo, la paz es indivisible. No se puede pensar que habrá paz en Ucrania y al mismo tiempo una guerra o algún tipo de ataque en Sudamérica. Todo esto está conectado, todo esto se contamina mutuamente. Le preguntan sobre Estados Unidos y dice, bueno, no, el poder está muy dividido allí. Trump concentra mucho poder, pero está influenciado por muchas fuerzas diferentes. Y luego, con muy buena puntería, Amorim dice, parece que el Departamento de Estado está adoptando una postura de confrontación. Y de hecho, Marco Rubio parece tener la voz cantante entre quienes están buscando empeorar la situación y llevarlo a acciones militares directas. También de Brasil hay declaraciones significativas del presidente Lula ante el problema del narcotráfico. Ahora, por un lado está el asunto de que se justifica, todo el mundo sabe que es una mentira, pero se justifica lo que puede ser un ataque militar a Venezuela con el tema de las drogas. Pero por otro lado, acaba de ocurrir un ataque a narcotraficantes en las favelas de Río de Janeiro, favelas controladas por el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que es un grupo de narcos y demás que sí tienen un control muy grande, pero lo que pasó es que el gobernador del estado, opositor a Lula, aliado de Bolsonaro, llevó a cabo una matanza terrible, 121 personas muertas, que obviamente pues no toca el verdadero problema del narcotráfico. Esto se hizo para desestabilizar al gobierno de Lula con las otras maniobras para desestabilizarlo, pero la respuesta que él tuvo fue muy atinada. Dijo, por un lado, no podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando las drogas y la violencia por las ciudades, dijo.
Pero aclaró, dijo, pero necesitamos esfuerzos coordinados que golpeen el corazón del tráfico de drogas sin poner en riesgo a los agentes de policía, a los niños y las familias inocentes. Y dijo, hay que atacar desde arriba, asfixiar el financiamiento del crimen organizado. No basta concentrarse en la planta de producción. Tenemos que llegar a los directores generales, dijo el ministro de Finanzas Haddad. Ahora, esto va en la dirección correcta. Están hablando de las instituciones financieras dentro de Brasil que lavan el dinero, que maniobran con el narcolavado y demás, que digo que va en la dirección correcta porque no es el resultado final que se requiere, porque los centros financieros que controlan esto están en Wall Street y en la City de Londres. Pero creo que Lula desactivó una operación de desestabilización y apuntó en la dirección correcta con todo esto. Ahora, están pasando muchas cosas en el continente que las quiero mencionar de entrada para ubicar eso en el contexto internacional. Está lo de Venezuela, que en cualquier momento puede resultar en una guerra o algunas acciones a distancia, pero que serían también una acción de violando la soberanía de Venezuela. Es pertinente que hace 2 o 3 días el jefe del Comando Sur, el almirante Halsey, apareció de repente en Guyana, el país vecino de Venezuela, donde Estados Unidos y los británicos han tratado de establecer bases políticas y también hasta una base militar, disque para resolver el problema del Esequibo y no sé qué y no sé tanto, porque ese ha sido un conflicto también atizado a un año más atrás con fuerzas políticas de lado y lado, pisando el palito y cayendo en esa trampa de esa provocación geopolítica. Pero Halsey llegó a Guyana, muy importante. Luego está la visita a Ecuador de NOM, de Ministerio del Interior, de Homeland Security, para hablar con los ecuatorianos, bueno, no con los ecuatorianos, con el gobierno de Ecuador y el resto de la oligarquía que está con Noboa sobre la posibilidad de reanudar y restablecer una base o varias bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Eso requiere una reforma constitucional, un plebiscito y demás, pero en eso andan. Luego hemos tenido una serie de desestabilizaciones en contra de Perú, con el cambio de gobierno, el escándalo de corrupción para poner otro gobierno, para tratar de parar lo que están haciendo en el puerto de Chancay y para que no fructifique el ferrocarril bioceánico con Brasil. Y luego tenemos también la situación de México, donde por un lado están las amenazas directas de que si México respalda a Venezuela, que sí ha hecho en términos diplomáticos, pues que ponga sus barbas en remojo porque le va a pasar lo mismo a México. Eso lo dijo un congresista norteamericano, a lo que Claudia Sheinbaum respondió, de ninguna manera no vamos a permitir una violación de la soberanía ni que entren tropas estadounidenses, dijo, a pesar de que Trump este, nos lo recomendó y nos preguntó si queríamos ayuda, nosotros le dijimos muchísimas gracias, pero no. Necesitamos información, necesitamos apoyo financiero, no vamos a permitir tropas. Ahora, ¿hasta dónde podrá resistir Sheinbaum? Es una buena pregunta porque ella también está en la mira de la desestabilización, también por la pelea económica que está ocurriendo en México. Se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, Telecán, presionando para que Sheinbaum siga con la política librecambista y de apoyo a esos acuerdos en contra de acuerdos posibles con China, los BRICS y demás. Y en el curso de esta semana hubo un incidente de seguridad muy grave donde una persona, un señor muy bastante visiblemente borracho en México, se acercó a la presidenta Sheinbaum. Estaba caminando por la calle saludando a la gente, se le acercó, la abrazó, le quiso dar un beso, es decir, una de esas cosas increíbles, pero tratándose de la presidenta de la República, este,
claramente fue un escándalo de falta de seguridad. No la tenían rodeada, no intervinieron rápidamente y francamente a mí me recordó el incidente que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner, donde se le acercó así un asesino potencial y afortunadamente no funcionó la pistola, sino hubiera muerto Cristina. Estos son mensajes de seguridad. Este es un mensaje que le enviaron a Claudia de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y tengamos eso en mente. Ahora, el contexto. Bueno, el contexto es la realidad principal aquí, que está definiendo lo que está pasando en la región iberoamericana. Y es el asunto del enfrentamiento, la confrontación entre Estados Unidos por un lado y China y Rusia por el otro lado, y las intenciones de los británicos de llevar esto a una confrontación hasta militar. Esta semana tuvimos las declaraciones realmente asombrosas, serían chistosas si no fueran tan terriblemente peligrosas, del presidente Trump, que en una entrevista con Norah O'Donnell de la CBS el 31 de octubre dijo lo siguiente, que Estados Unidos dijo, estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como hacen otros países. Sí, es lo que estoy diciendo. O'Donnell le dice, pero el único país que está haciendo pruebas de armas nucleares es Corea del Norte. China y Rusia no lo están haciendo, lo que es una declaración correcta que hizo O'Donnell. El presidente Trump dijo, bueno, Rusia está haciendo pruebas de armas nucleares y China está haciendo pruebas también, simplemente no lo sabes. Y siguió insistiendo en eso. Ahora, no es cierto. Y los rusos lo han declarado una y otra vez. Peskov, el portavoz del Kremlin, aclaró que Putin tampoco ha dado instrucciones después de estas declaraciones de Trump de que se iban a hacer preparativos para que Rusia hiciera lo mismo. Lo que Rusia ha hecho es que ha hecho pruebas, y lo ha dicho abiertamente, de misiles y otros vehículos que podrían servir para usar bombas nucleares, como el Oreshnik, como el Poseidón, y otros. Pero eso es muy diferente. Ahora, yo no sé si Trump no sabe o si es simplemente una declaración de todas maneras, pero el hecho es que varios otros representantes de Estados Unidos repitieron esto que dijo Trump. Lo dijo Hegseth y lo dijeron otros. Entonces, es una situación realmente muy peligrosa. Quizás lo que mejor expresa la posición o la situación de Rusia en este contexto es lo que dijo Dmitry Medvedev, el expresidente de Rusia, que hoy es el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Y él dijo lo siguiente, nadie sabe qué quería decir Trump con ensayos nucleares. Probablemente ni él mismo. Pero él es el presidente de Estados Unidos. Y las consecuencias de tales palabras son inevitables. Rusia se verá obligada a evaluar la conveniencia de realizar pruebas nucleares completas por sí misma. Y Putin mismo ha dicho que Rusia no hará nada sino hasta que haga algo Estados Unidos, pero que si Estados Unidos hace ensayos con la explosión de armas nucleares, Rusia tendrá que hacer lo mismo. Entonces estamos en esa situación muy delicada a pocos meses de la importante reunión que tuvieron Putin y Trump en Alaska, donde se pusieron de acuerdo en reunirse de nuevo, probablemente en Budapest. No fue un acuerdo finalizado y formado, pero también se pusieron de acuerdo que habían soluciones a las relaciones entre los dos países moviéndose en la dirección de proyectos económicos comunes. Y el tema del túnel por el estrecho de Bering cobró gran importancia, no nada más como un proyecto en sí, que sí es muy importante, sino como un ejemplo, una demostración de un principio, de una nueva forma completamente diferente en que se pueden relacionar las superpotencias. Es simplemente lo contrario, totalmente lo contrario del enfrentamiento nuclear. Ahora, lo de Alaska sigue estando ahí, pero no ha avanzado más. Pero
Estas posibilidades de ese tipo de acuerdo, la posibilidad que existe en Estados Unidos de fuerzas que respaldan esta orientación, es algo fundamental para poder cambiar todo el cuadro estratégico y con eso cambiar lo que estamos viendo en la región de Iberoamérica. Esto me lleva al tema de la doctrina Monroe. Y lo digo porque dentro de unas cuantas semanas se va a estar celebrando uno de los aniversarios de la doctrina Monroe, presentada en 1823. Y es un tema muy polémico, muy desconocido y mal entendido, o que no se entiende por la gran mayoría de la gente. Y estoy bastante seguro que lo que voy a decirles en este momento es muy controversial para la mayoría de ustedes y va en contra de todo lo que se les ha enseñado. Y es lo siguiente, tiene mucho que ver con lo que acabo de decir sobre Alaska y la situación del peligro en Venezuela. La doctrina Monroe no es una declaración de colonialismo e intervencionismo estadounidense en los asuntos internos iberoamericanos en violación de la soberanía. Es exactamente lo contrario. Lo que sí es una declaración de intromisión en los asuntos internos y violación de la soberanía es lo que se conoce como el corolario Roosevelt, de Teddy Roosevelt, de la doctrina Monroe. Pero la doctrina Monroe, para que todo el mundo sepa, no la redactó el presidente Monroe. Él dio el discurso en su discurso presidencial ante el Congreso en 1823. Pero el autor de esa doctrina fue su secretario de Estado, John Quincy Adams, que fue secretario de Estado de 1817 a 1825 en los dos gobiernos de Monroe. Ahora, John Quincy Adams es uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Es conocido por muchas cosas, pero es una de las personas que más defendió la soberanía nacional de los países vecinos, más se opuso a la guerra, más oponente a la esclavitud. Es más, él fue el que diseñó el concepto de la Declaración de Emancipación, la proclama de emancipación de Abraham Lincoln. Eh, Porque Quincy Adams, cuando después de ser presidente, regresó al Congreso por muchos, muchos años, cada año dio un discurso en el Congreso exigiendo la emancipación de los negros. Y ya cuando Lincoln por fin pudo lograrlo, fue en base a una proclama muy, muy parecida a lo que Quincy Adams había estado diciendo año tras año. Pero algunas de las declaraciones más famosas e importantes de John Quincy Adams son las siguientes: que Estados Unidos no va al extranjero en busca de monstruos que destruir. Si hace eso, podría convertirse en la dictadora del mundo. Dejaría de ser la dueña de su propio espíritu. Y esta orientación es la que establece la doctrina Monroe. Dice que las potencias coloniales, Gran Bretaña en particular, no tienen por qué venir a las Américas. Las Américas son para las naciones de las Américas. Es una declaración de respeto a la soberanía nacional. Ahora, una de las primeras veces que se aplicó o se apeló a la doctrina Monroe, la original, en ese sentido, fue usada para defender la presidencia de Benito Juárez en México en contra del emperador Maximiliano de Habsburgo. Esto fue en 1865. Ya había muerto Lincoln a principios de ese año, había entrado Andrew Johnson a la presidencia, pero era toda la tendencia de Lincoln que prevaleció y apelaron a la doctrina Monroe para respaldar a Benito Juárez en contra del emperador Maximiliano. Fue después, en 1904, con Teddy Roosevelt, un presidente totalmente anglófilo que llegó a la presidencia por el asesinato de McKinley, otro presidente nacionalista de Estados Unidos, y los británicos asesinan a McKinley, ponen a Teddy Roosevelt en la presidencia, el señor del gran garrote, y él declara el corolario Roosevelt
para oponerse a las cobradeudas de Europa, respaldándolos con los cobradeudas estadounidenses. Pero eso es exactamente lo opuesto a lo que era el corolario, perdón, la doctrina Monroe original. Ahora, ¿por qué estoy diciendo? Simplemente porque es una cosa de historia que es importante que se conozca. Bueno, lo es. Y es muy importante, especialmente en los países de habla hispana y también en Estados Unidos, que desconocen totalmente la historia verdadera y hacen una equivalencia errónea entre la doctrina Monroe y el imperialismo. No es así. Menciono esto porque esa orientación estadounidense sigue teniendo vida política en Estados Unidos en una facción política que se opone al colonialismo, que está buscando una solución que no es la de respaldar a Wall Street y a la City de Londres, que se opone al intervencionismo tipo Venezuela. Y son las fuerzas que tuvieron expresión en la reunión de Alaska, que sí tienen influencia también en Trump, intersectando la propia crisis económica que estamos viviendo en Estados Unidos, que hace que Trump mire en varias direcciones a la vez. Y lo de Alaska es una salida a la crisis estratégica como un principio de orientación de lo que se requiere. Y esto es muy importante que se entienda que se entienda las implicaciones de esto a nivel internacional. Ahora, todo esto requiere un cambio profundo internacional, global. Y Helga Seplar-Rusch respondió al llamado del Papa León XIV, en su sermón en la audiencia jubilar del 25 de octubre, donde el Papa retomó la orientación de Nicolás de Cusa, de coincidencia de los opuestos como salida a la crisis actual, y es una revolución verdaderamente en la Iglesia y en la orientación de la diplomacia internacional. El Papa critica las cruzadas, critica a la gente que busca la guerra, critica a la gente que no entiende que hay que actuar en base a lo que no se puede ver todavía, pero si juntamos los que ahora parecen estar opuestos, podemos llegar a una solución. Y esto es bien importante. Helga Seplar-Rusch escribió una carta abierta el 5 de noviembre del 2025, donde, entre otras cosas, dice: la amplia referencia que hizo el Papa sobre Nicolás de Cusa y su concepto de la coincidencia de los opuestos tiene la mayor importancia estratégica, porque proporciona la clave para encontrar siempre una solución a cualquier problema en un nivel superior al nivel en que surge el problema. Y más adelante dice: desde hace décadas, mi difunto esposo Lino LaRouche, el Instituto Schiller y yo, o sea, Helga, hemos promovido siempre este enfoque de Cusa, algo que destacó el sacerdote estadounidense, el padre Harry Berry, en recientes comentarios de gran importancia. Y luego termina diciendo que el Instituto Schiller les invita a todos a iniciar un diálogo entre representantes de las diferentes religiones, pero también académicos, grupos de expertos y en general a las personas de buena voluntad, para aplicar el método de Cusa de la coincidencia de los opuestos a los problemas urgentes de la situación actual del mundo. Ahora, hay cambios y solo tengo tiempo para referirme a algunos de estos cambios, pero que sí tienen gran importancia. En Estados Unidos, la elección de Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York. Ahora, no, Mamdani es un musulmán, tiene 34 años de edad, hizo muy claro en la campaña que estaba en contra del genocidio de Gaza, y en Nueva York, que es una ciudad con una gran población judía, que el gobierno de Israel siempre cuenta, piensan que los tienen de su lado, un tercio de la población judía votó por Mamdani. Esto es un reflejo de un movimiento subterráneo que está ocurriendo en Estados Unidos,
donde la misma gente que participa en ese movimiento, de jóvenes, de gente horrorizada por lo que pasa en Gaza, que saben que algo anda mal, y hicieron expresar su punto de vista con su voto. Ahora, yo no estoy diciendo que Mamdani es el bueno y tampoco estoy diciendo que es el malo. Yo creo que él mismo no sabe y vamos a tener que ver qué es lo que pasa. Estoy diciendo que esto refleja un proceso político subterráneo muy poderoso en Estados Unidos que no va a ser muy fácil controlar, producto del hecho de que las fuerzas existentes dirigidas por Wall Street han hundido al país en un nivel de destrucción económica que se ve con el paro del gobierno nacional, en condiciones económicas intolerables para la población y meternos como población en un genocidio en contra de otro pueblo que la gente simplemente ya no aguanta. Y hay una gran oposición en general a eso. Ahora, ¿qué expresión política va a tomar? Tendremos que ver. Es una pregunta abierta a nosotros, los que actuamos en Estados Unidos y al Instituto Schiller en general, para aportar a todo esto. Otra expresión muy interesante es lo que pasa en Europa. Qué curioso que Orbán de Hungría se reunió con Trump y se pusieron de acuerdo en, entre otras cosas, que Orbán no tiene que obedecer las sanciones en contra de Rusia y que puede recibir gas y petróleo ruso. Ahora, independientemente de los aspectos ideológicos o teológicos de la relación, aquí hay algo muy importante, que es no hay unidad europea. Simplemente no hay unidad. Y Trump ha abierto una grieta todavía más grande dándole su beneplácito a este acuerdo. Tenemos Hungría, tenemos la situación de la República Checa y otros. Y últimamente también tenemos declaraciones del presidente Sánchez en España, donde simplemente no quiere ser un alineado total con la OTAN. Aliado parcial sí, pero total no. Y en una entrevista, en unas declaraciones recientes, dijo lo siguiente: cuando le exigieron el 5% del PIB para defensa de la OTAN, y España no puede y no quiere hacer eso, dijo lo siguiente: ¿qué mundo queremos dejarles a nuestros jóvenes cuando tengan nuestra edad? ¿Un mundo en el que el presupuesto de los países europeos sea del 5% en defensa? Tenemos que hacer un trabajo diplomático para que en el 2035 no tengamos una Europa armada hasta los dientes, sino solidaria y garante de la legalidad internacional. Y si acaso algunos pensaban que Sánchez va a ser el bueno y va a salvar a Europa, acto seguido dijo lo siguiente: pero tampoco podemos ser ingenuos. La realidad geopolítica está cambiando. Es decir, no está rompiendo con la OTAN, pero también hay grietas ahí, como los hay en Estados Unidos y son grandes. Y en esta situación, donde las diferencias pequeñas cuentan por mucho y donde en particular el movimiento de jóvenes es fundamental, la conferencia internacional del Instituto Schiller, que se acaba de realizar en París el 8 y el 9 de noviembre, dirigido en particular a los jóvenes, con una participación extraordinaria de jóvenes y otros de África, de Estados Unidos, de Iberoamérica, de Europa, de Asia, de diferentes países, eh, fue realmente muy importante. Simplemente, en vez de tratar de resumir lo que no se puede resumir, les recomiendo muchísimo a todos que participen en eso, que vean los videos y los discursos archivados y participen en este proceso, como dijo Helga Sepla-Rusch, de reorganizar un movimiento de juventudes internacionales para crear una nueva estructura, una nueva arquitectura de desarrollo y de seguridad global, donde todos tienen desarrollo y todos tienen soberanía.